Cuando Miguel Covarrubias regresó en 1942 para quedarse ya definitivamente, la Ciudad de México aún era habitable. Las montañas azules, los volcanes, podían verse desde cualquier esquina. Los arroyos cruzaban en todas direcciones, y donde hoy solo existe horror y basura, crecían los ahuehuetes, los pirules, los maizales. En época de lluvias, la ciudad recuperaba su naturaleza lacustre, y todavía en algunas de sus calles la comunicación tenía que hacerse en lancha. La ciudad era aún provinciana y festiva, y así recibió a nuestro artista. Covarrubias, que trabaja en la elaboración de 3 libros, con los que pretende el estudio integral de las culturas indígenas de América, se descubre empeñado en una empresa innovadora. Apasionado por lo olmeca, en la década de los 40 dedica sus esfuerzos a esclarecer el origen de una de las culturas más misteriosas e impresionantes. Trabajos que lo llevaron a la conclusión de que los habitantes del país de Lule desarrollaron la cultura más antigua de Mesoamérica. Miguel Covarrubias trabajó durante años en las excavaciones de Tlatilco con el arqueólogo Moedano, con Hugo Moedano, y conoció muy profundamente el estilo de Tlatilco, que está muy relacionado con las culturas olmecas del Golfo de México. Las mujeres bonitas, los baby face famosos, toda esta cerámica fantástica, extraordinaria, de vasijas en que aparecen garras de tigre, aparecen muchos elementos olmecas. Y él conoció además y estuvo, no trabajando, se acompañó a Stirling entre zapotes, dibujó muchos de los objetos que encontró Stirling ahí, La Venta y San Lorenzo, y se familiarizó, se enamoró prácticamente de esta cultura. Claro, esta cultura, la idea de la cultura madre no es precisamente original de Miguel Covarrubias, pero él compartió y participó mucho en las famosas mesas redondas de la época que se ocuparon de este tema. Sin embargo, los arqueólogos de su tiempo tomaron sus aportaciones con escepticismo. El propio Covarrubias describió la reacción con su natural sentido del humor carente de encono. Comencé a coleccionar fotografías, dibujos y cuanto olmeca encontraba en museos, colecciones particulares y monografías arqueológicas. El asunto llegó a adquirir caracteres patológicos. Y ahora se me acusa de que cuando alguien alaba la maestría artística de los olmecas, yo doy las gracias con un favor que usted les hace. Las aportaciones de Miguel Covarrubias son sustanciales, fundamentales en la antropología mexicana y en la arqueología en particular. Covarrubias vive en un momento crucial para nuestra disciplina, la arqueología. En ese momento estaba por profesionalizarse. Había mucha gente que se dedicaba a la arqueología como un pasatiempo. Había quien trataba de organizar los estudios de manera sistemática, Alfonso Caso, por ejemplo, y en ese momento en el viejo Museo Nacional se gestó todo un movimiento importante para dar fuerza al conocimiento del pasado prehispánico de México. Y Covarrubias en ese momento es crucial porque forma a los futuros arqueólogos y a los futuros museógrafos. En ese sentido hay que entender que Covarrubias, desde su punto de vista de artista, veía algo más que los arqueólogos de manera simple en sus clasificaciones o tipologías. Participó en la reunión de los mayas y los olmecas y da ideas que todavía siguen presentes hasta nuestros días, como agrupar los objetos olmecas en temas. Él habla de los niños jaguares, él habla de los chaneques, y todavía estos temas siguen hasta nuestros días de alguna manera vigentes. El trabajo de arqueólogo dio a Miguel Covarrubias, el pintor, elementos que se integraron a su visión estética. Signos y símbolos recién desenterrados le mostraron una sorprendente riqueza plástica. Él, generoso, compartió aquel lenguaje que se revelaba.
El mismo Alfonso Caso lo reconoció. Covarrubias dio a la arqueología algo que le faltaba y que nosotros no podíamos darle. Una percepción estética de la forma. Era un hombre que tenía la virtud de renovarlo todo. Las ideas, las formas, los colores y las palabras. Estudiaba, creaba y daba ideas nuevas. En 1946, Covarrubias no se da abasto para cumplir con las peticiones de las más afamadas casas editoriales y museos de Estados Unidos y rechaza importantes ofrecimientos económicos, pero encuentra tiempo para contribuir al mejoramiento patrio y enseña a leer y escribir a la ciudadana Porfiria Gutiérrez. Mientras la arqueología sustentaba la grandeza de las culturas fundadoras, el país se encaminaba hacia la imitación tan deleznable de las modas y modos de la sociedad norteamericana. Fue importante entonces valorar la obra de nuestros grandes pintores, refrescar la memoria y reencontrar la historia. En 1947, en el Palacio de las Bellas Artes, se montó un homenaje retrospectiva de la obra de José Clemente Orozco. Ese mismo año, Diego Rivera inicia en el Hotel del Prado los trabajos de El sueño de una tarde dominical en la Alameda, mural que por incluir el lema Dios no existe, quedaría velado por largos años. Él sabía que pertenecía a una generación que estaba a la sombra de los grandes muralistas. Esto los obligaba, si eran gentes con necesidades de expresión, a buscar su propio camino. Y él lo buscó, indudablemente. Lo que pasa es que él, insisto, no fue una gente que se haya dedicado realmente a pintar. Utilizó lo que podía hacer para realizar muchas faenas. Tal vez estamos hablando de un pintor que como pintor derivó hacia otras cosas y no produjo mucho. Pero su cuadro famoso, ese memorable de la chinampa con el hombre sentado, el hueso, es memorable, es algo realmente bueno, ¿no? Es decir, me hubiera gustado ver más cosas de él. En el mismo Hotel del Prado y por las mismas fechas, Covarrubias pinta el mapa de la República. Pinta también, pero a unas cuantas cuadras de distancia, en el bar del Hotel Ritz, una tarde de domingo en Xochimilco.